Hola amigos bibliófilos, aquí estamos una vez más y traigo un nuevo top 10 que esta vez no es un top 10 personal mío, sino que es un top 10 más o menos basado en un comentario de Gatito Miau y me comentaba que sería interesante hacer un top 10 de mis libros favoritos o que siempre recomendara. Como no tengo libros que recomiende siempre y los libros favoritos tampoco tengo así 10 libros favoritos, sino que, yo que sé, van cambiando con el tiempo. Y es que soy así de voluble. Lo que sí voy a hacer es un top 10 de libros que más me hayan marcado por alguna razón. Que no significa que más me hayan gustado, pero sí que sean hitos en, no sé, mi historia literaria o mi historia como lectora. 10 libros, o bueno, son más de 10 libros, pero libros que pueda conectar con un momento de mi vida como bibliófila que me diera cuenta de algo o que cambiara algo en mí a la hora de leer libros. Y sin más preámbulos, empecemos por el número 10, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Sé que cuando hice el top 10 de clásicos que creí que no me gustarían y me gustaron, en este libro dije que en realidad En busca del tiempo perdido me sorprendió que me gustara, pero no era un libro así que dijera que me había cambiado la vida. Y es cierto, pero sí que me cambió un poco la perspectiva de cómo ver mi afición a la literatura, porque hasta entonces yo era una persona que, como tengo un padre que es lector desde que era muy joven, y básicamente la casa de mis padres es una biblioteca, o sea, hay más de 6.000 libros y mi padre siempre ha estado leyendo y todas esas cosas. Y luego también en la universidad siempre me encontré con gente muy inteligente y muy culta, y siempre había tenido esta especie de sensación de que, no sé, tenía que leer más clásicos o tenía que leer libros de autores específicos, porque si no, no era una lectora de verdad. No sé si me explico, supongo que alguno de vosotros, si no todos, habréis alguna vez sentido esta especie de sensación de que, ay, no sé, se supone que tienes que leer ciertos autores para ser de verdad un lector y ser culto y todas esas cosas. Y una vez que me leí En busca del tiempo perdido, pues yo lo vi con más filosofía. Yo sí, es como mi libro zen. Llegué a un estado mental en el cual decidí que mi tiempo es limitado y voy a leer lo que quiera, lo que más me gusta, y no voy a empezar a leerme todos los clásicos de la historia, porque para empezar no podría leer nada más y no me apetece. Así que es el libro en el que realmente tomé a la literatura o tomé el hábito de la lectura como un hobby de verdad, como una afición, como algo que quisiera hacer, no una especie de obligación, no tareas o deberes que tenía que llevar a casa, sino algo que simple y llanamente hago por afición y leo lo que quiero, o más concretamente lo que mi padre me deja, como habréis comprobado, pero normalmente leo lo que quiero, y si no me convence o no me gusta, pues lo dejo y no pasa nada. No por ello voy a ser una inculta o una mala lectora o alguien que no entiende el nivel intelectual de la literatura ni nada. No. Esto es una afición, esto es un hábito y ya está. Es un hobby. Lees porque quieres. Da igual lo que leas, siempre que te guste leer. Así que en el número 10 está En busca del tiempo perdido, porque sí, es una especie de mi libro zen, es mi libro zen. Número 9. Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. Esto es, no sé si os habré dicho alguna vez, pero tengo una hermana que es 5 años mayor que yo, y mi hermana vio la película de este libro cuando estaba en el instituto. No sé si había llegado ya a la secundaria o eran los últimos años de la primaria, pero no, creo que era ya la secundaria. Entonces vio la película, le pareció muy triste, pero le gustó mucho, y supo que el libro estaba en casa, y entonces lo empezó a leer, y lo empezó a leer junto conmigo, porque yo sentí curiosidad por esa película que le había hecho llorar tanto, y entonces fuimos leyéndola las dos a la vez.
Sí, es en una técnica un poco rara de todavía no pases la hoja, que no me la he terminado. Es un poco así. Y yo era, como he dicho, 5 años menor y a mí me impresionó muchísimo esta novela. Es probablemente la novela que, no sé, más me haya afectado o más tristeza me haya producido porque era muy chica. Sí, que ya sé que siempre hablo de la tumba de las luciérnagas y en otros top ten ya he hablado de ellas, pero esta es la novela donde descubrí que los libros podían ser muy tristes y yo era muy jovencita y pues sí, me tocó el corazoncito, ahí en pequeños cachos, que como yo iba luego a saber que años más tarde mi padre se iba a encargar de darme todos los libros depresivos de la galaxia. Eso yo no lo sabía, pero este puedo decir que es el primer libro triste que me leí y que me afectó bastante porque es que era muy joven para esta novela, de verdad. Esto lo de el soldado afectado por la guerra, no sé si lo habréis leído o habréis visto la película, pero realmente sí, si sabéis a lo que me refiero, sí, sabéis a lo que me refiero. Y por eso está en el número 9. Número 8. La excursión de Gerald Darrell y más específicamente el relato La entrada, porque la excursión de Gerald Darrell consta de 3 relatos cortos, porque es una novela también no muy gorda. Y si Johnny cogió su fusil me enseñó que las novelas podían ser muy tristes, este relato de La entrada me descubrió que las novelas podían dar miedo. Sí, mi miedo a las novelas de miedo empieza por este relato. No exagero si digo que estuve un mes sin mirarme al espejo. O sea, los espejos me daban pánico. Una cosa. Y es curioso porque Gerald Darrell suele escribir libros normalmente de humor. Él creo que era zoólogo y naturalista como de profesión. Pero escribía también novelas y estas novelas son normalmente de comedia, son divertidas. Este libro también es autobiográfico del propio Gerald Darrell sobre su loca familia y las 2 primeras historias son sobre ello y son graciosas. Tiene el pasaje más gracioso que he leído jamás, así, sin discusión. O sea, todavía lo leo y me río, en serio, de verdad, es muy gracioso ese momento de los tomates sobre pan frito, es ese momento, por Dios. Y habla de sus aventurillas con sus familiares, sobre todo con sus hermanos, como por ejemplo su hermano mayor Larry, que él lo llama así, es su hermano mayor Larry el escritor, hasta que te das cuenta que se está refiriendo a Lawrence Darrell, que es un escritor famoso y bastante más conocido que él, al menos en literatura seria. Yo la verdad es que conocía a Gerald Darrell más que a su afamado hermano mayor Lawrence, pero aún así el hermano mayor Larry el escritor. Pues total, esas 2 historias son graciosas, pero la última es de miedo. Y yo para empezar, yo ya soy muy cobardica, y era una niña, pues la entrada pues a mí me produjo pánico y sudores fríos y de todo. Y como he dicho antes, durante un mes ni mirar un espejo, no podía ni acercarme a ellos. ¡Buah! ¡Qué miedo! Y todavía me acuerdo de lo mal que lo pasé al leerlo. Además recuerdo que este libro me lo dio mi hermana porque se lo había leído ella antes y me dijo: ¡hala, toma, a ver si te gusta! Tengo una familia de sociópatas, os lo digo yo ya ahora desde ya. Son así, son gente malvada que me da libros que me producen emociones extrañas que no querría tener. Pero bueno, que eso, el número 8 es para La excursión de Gerald Darrell, porque es el libro que me enseñó lo que era el terror. Que ahora igual lo leo y me da la risa, pero es que entonces terror, os lo digo. Número 7, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Vale, meto este libro por 2 razones. Una de ellas es porque fue el primer libro que después de leerlo busqué el resto de los libros que había en casa del mismo escritor y me los leí porque me había gustado este libro mucho. Es la primera vez que específicamente
intenté buscar los libros del mismo escritor, porque hasta entonces me daba igual. Y también este libro descubrió que tengo una faceta un poco obsesivo-compulsiva, que ahora es menos, pero cuando era pequeña ahí estaba en pleno fervor, y que es que si me daba por leer a alguien o alguna saga o algo, tenía que leer todos los libros de tirón si era posible. Sí, así, o sea, no era de esas personas que cogían, no sé, el libro de una saga y luego podían, no, si estaban todos escritos, todos, así, del tirón. O sea, si era posible, mejor del tirón. Ahora me he relajado bastante, pero cuando era una chiquita pues era así, era un poco obsesivo compulsiva. Y la segunda razón por la que está este libro en esta lista es porque es el primer libro que recuerdo que habiéndomelo leído y habiéndome gustado mucho, luego cuando pusieron la película, la antigua, la de David Niven y Cantinflas, ya sabéis, esa película en la tele, yo la quise ver porque había leído el libro y quería comparar. Y yo me puse ahí como, no sé, si fuera experta crítica cinematográfica y literaria, que ninguna de las dos cosas, ni siquiera ahora, pero ahí me puse porque había leído el libro y quería comparar, y es la primera película que recuerdo que la vi específicamente para eso, para poder compararla con lo que había leído y a ver qué me parecía mejor, si la película o el libro. Os digo ahora que el libro, aunque la película también me gusta mucho, creo que ganó, es una de esas películas que es polémica porque ganó el Oscar a la mejor película cuando probablemente no lo merecía. Es muy larga, pero es muy bonita, está muy bien hecha, tiene buenos actores, momentos de aventura y de risa como en el libro. Y bueno, sí, me gustó más el libro, pero no puedo decir que la película sea mala. Tampoco puedo decir que se mereciera un Oscar a mejor película si es que la ganó. Pero bueno, que el número 7 es para La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, porque vamos, todo lo que había de Julio Verne en casa me lo leí después de leerme este libro. Número 6. El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Bueno, antes de entrar a comentar este libro, diré que si no queréis escuchar spoilers, porque ya sabéis cómo son las novelas de Agatha Christie, de saber quién es el asesino y todas esas cosas, si no queréis saber los spoilers porque no queréis o porque os vais a leer el libro, saltaros esto. Os pondré en el vídeo un link para que podáis saltarlo y seguir al siguiente número, pero todos los demás que quieran, pues que se queden, ¿vale? Bueno, dicho esto, el asesinato de Roger Ackroyd es una novela muy afamada de Agatha Christie, que es sobre todo famosa por el final, porque tiene un giro final bastante conocido, o al menos muy sorprendente, sobre todo en la época. La razón por la que no metí a esta novela en el top 10 de novelas favoritas de misterio de quién lo hizo es porque yo todavía le guardo rencor, un poquito de rencor a este libro, porque este libro me enseñó lo que es el narrador no fiable. Sí, porque yo hasta entonces era jovencita y había leído, normalmente cuando leías una novela, el narrador era la persona que te contaba lo que estaba pasando y era lo que realmente estaba pasando y tú te creías lo que estaba pasando y lo que te estaba contando el narrador, aunque hubiera, yo que sé, brujas o espadas encantadas o lo que fuera. El narrador siempre decía la verdad, era la persona en la que podías confiar para que te contara todo lo que estaba pasando. Pero en el asesinato de Roger Ackroyd pues hay un narrador no fiable porque no puedes confiar en lo que te dice. No puedes, porque el narrador pues miente, es un mentiroso. Y claro, como yo era jovencita y fue mi primera toma de contacto con ese ardid literario que no conocía. De hecho, yo fui a donde mi padre todo indignada diciendo, pero esto es legal, y mi padre en plan, pero tú eres tonta, ¿qué te pasa? Sí, porque yo era pequeña y me indignaba con estas cosas. Y sí, es la primera vez que vi que realmente no tienes por qué confiar en todo lo que está escrito y que realmente hay diferentes formas de narrar una historia, diferentes mecánicas y diferentes instrumentos. Y sí, no sé, yo recuerdo eso, recuerdo que hasta entonces lo que decía el narrador era lo que pasaba, y a partir de entonces pues ya vi la lectura como otra cosa, que igual había que ejercitar la mente un poco más, que tampoco todo lo que leías
tenía que ser forzosamente cierto. Que parece una tontería porque esta novela es una novela de misterios y más, pero eso es lo que consiguió y por eso está en el número 6. Número 5. Aquí va a haber dos libros. 1984 de George Orwell y LTI, La lengua del Tercer Reich, apuntes de un filólogo de Viktor Klemperer. A ver, estos dos están porque estos dos libros me enseñaron todo lo que tenía que saber sobre cómo hablan los políticos. Sí, esto me enseñó que existe como diría George Orwell, la neolengua, una forma específica de utilizar las palabras y de manipular su significado que los políticos o la gente que ejerce el poder suele utilizar. Vamos, que los adultos mentimos mucho, sobre todo para conseguir cosas. Y ambos son diferentes, por supuesto. 1984 es una muy famosa novela sobre una distopía en la que existe un poder que manipula y controla a las masas a través del control y la manipulación de la información y el sentido de las palabras, mientras que La lengua del Tercer Reich es un ensayo que tiene muchos apuntes autobiográficos de Viktor Klemperer, que era un filólogo, como el mismo título indica, y que va haciendo una descripción de cómo el Tercer Reich, una vez que se instauró en el poder, empezó a cambiar el significado de las palabras y a utilizarlas y al contexto en el que las utilizaba, pero de verdad, o sea, le cambió realmente el sentido al lenguaje alemán. Y ambos, leídos uno junto al otro, pues sí te dan una perspectiva nueva de lo poderosa que es la palabra, lo poderosa que es el significado de lo que dices, de lo que quieres decir. Que sí, las palabras tienen significado. No habléis al tuntún, niños y niñas, porque las palabras no solo tienen significado, sino que las palabras tienen poder. Son muy poderosas las palabras. Y ambos libros realmente te dan una clase rápida y práctica de cómo intentar discernir lo que los políticos o la gente poderosa o que está en el poder quiere decir. De hecho, George Orwell da miedo porque está de bastante actualidad. Si no habéis leído 1984 podéis leerlo y hacer una comparación con el mundo de nuestros días. Pero La lengua del Tercer Reich da también bastante miedo porque te das cuenta de que hay mecanismos de lenguaje que utilizaron los nazis y que utilizan los políticos actuales. Y no me estoy refiriendo a políticos así, yo que sé, de esos que levantan el brazo en un ángulo de 90 grados con respecto del tronco, no. Me refiero a políticos normales, cómo se utilizan ciertas variaciones del lenguaje que se aplicaban en el Tercer Reich por los políticos, por todos los políticos, ¿vale? Da igual cuál sea su filiación, da igual si son de derechas, izquierdas, da igual. Como algunas cosas se han quedado, como algunas manipulaciones del lenguaje pervivieron incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Da un poco de miedo. Sí, lees estos dos libros uno detrás de otro y la verdad es que sí, un poco, me acojona un poco, y por eso están en el número 5. Número 4. De nuevo tenemos dos libros que están unidos. Uno es El fantasma del rey Leopoldo de Adam Hochschild y el otro es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. El fantasma del rey Leopoldo es un ensayo, o al menos una novela de no ficción, que nos habla sobre precisamente el rey Leopoldo de Bélgica, que es el que colonizó el Congo, lo que antes se conocía como el Congo belga, y todas las barbaridades que se hicieron en ese país. Y por extensión en todo el continente africano, pero nos habla específicamente de lo que pasó en el Congo y lo que los hombres europeos blancos pues hicimos en el Congo, que fue bastante bestia. Y sí, después de dejarte con mala conciencia, en plan el colonialismo fue un asco y realmente fastidiamos todo ese continente,
El mismo libro hablaba sobre cómo el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la gente suele olvidar que habla precisamente del Congo, transcurre en el Congo. Y entonces yo me decidí a leer esta novela y es bastante brutal. Sí, habla sobre la maldad humana y Joseph Conrad obviamente sabe de lo que está hablando y te está contando lo que vio allí. ¿Vale? Porque luego El corazón de las tinieblas se adaptó al cine como Apocalipsis Now y, por cierto, que la gente se quejaba sobre El Hobbit y cómo sacar 3 películas de la novela, pero lo cierto es cómo sacar una película tan larga de El corazón de las tinieblas, porque es un libro que creo que no llega a las 150 páginas, pero bueno, da igual. La cuestión es que El corazón de las tinieblas a mí me gusta más que la propia película Apocalipsis Now, que no digo que sea mala, pero a mí me gustó más la novela y realmente es bastante oscura y bastante dura, porque al fin y al cabo te está contando algo que parece que no, ¿sabes? Porque tú lo ves como relato y tal, y la maldad, pero no, te está contando cosas que él vio, porque eso ocurrió en el Congo belga. Quiero decir, el Congo belga era una destilación bastante perfeccionada ya del colonialismo europeo salvaje, pero en su más pura forma. O sea, es que igual también se eligió el Congo belga, empezaron escritores de la época y tal a quejarse sobre el trato que se les daba a los africanos y tal, y se tomó el Congo belga como ejemplo, y tal vez se metió la gente del siglo XIX más con el Congo belga que con otras colonias que también estaban mal, pero es que lo cierto es que el rey Leopoldo de Bélgica arruinó esa parte de África. O sea, destrozó a la gente que vivía allí y realmente si te lees ambas, la novela de no ficción y luego la novela de ficción, que es El corazón de las tinieblas, pues tienes un retrato bastante, sí, veraz, específico y brutal de lo que fue. Y por todo ello están en el número 4. Número 3. Esta vez son 3 los libros, que son El pianista del gueto de Varsovia de Ladislao Spilsman, Crónica del gueto de Varsovia de Manuel Ringelblum y Maus de Art Spiegelman. Los 3 diría yo que son los que más me impresionaron en cuanto a novelas sobre el Holocausto, porque yo sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto recuerdo que la primera noción de ello que tuve fue una novela que leí de pequeña, que es Cuando Hitler robó el conejo rosa, y esa es la primera vez que realmente descubrí que había habido, pues eso, un hombre llamado Adolf Hitler que empezó a perseguir a gente solo por su religión, aunque luego más tarde descubrí que no era solo por la religión, sino también por su filiación política o incluso por su orientación sexual. Y por cierto, dentro de la orientación sexual también puedo recomendar o al menos nombrar que existe un libro que se titula Los hombres del triángulo rosa, escrito por Heinz Heger y que está publicado o editado por Amaranto. Sí, Amaranto también es una editorial que editó un libro llamado Un gitano en Auschwitz, que es de Otto Rosenberg, y también editó el propio El pianista del gueto de Varsovia, que como hemos dicho es de Ladislao Spilsman, y que tiene una versión cinematográfica muy buena dirigida por Roman Polanski. Y todo el mundo sabe que El pianista del gueto de Varsovia es un libro escrito por un superviviente del gueto, y yo esta historia la vi como una historia sobre la suerte. No sé si buena o mala, pero sobre cómo el azar puede cambiar tu vida y puede hacer que vivas o mueras, porque eso al fin y al cabo creo que fue el Holocausto, un sinsentido en el que mucha gente murió, muchas personas perdieron la vida sin sentido y otras se salvaron porque sí. Sí, puedes decir, algunas se salvaron porque colaboraron o otras se salvaron porque fueron más inteligentes, pero no, realmente hay gente que se salvó y otra que no, y no tiene sentido y no es explicable ni es lógico, y simple y llanamente es el azar. Se salvaron y ya está. Y luego se sintieron culpables y se sienten culpables por el resto de sus vidas. Porque eso es el mal, que te sientas culpable por el resto de tus días. Y
es eso, es un libro, el libro es bastante más duro que la película, incluso siendo la película muy dura, y más específicamente sobre el gueto de Varsovia está el segundo libro, que es Crónica del gueto de Varsovia, que no está escrito por Emanuel Ringelblum, sino que más bien él recopiló datos que le daba a la gente, porque Crónica del gueto de Varsovia es una recopilación de datos y de relatos que le contaba a la gente que estaba en el gueto, porque él mismo estaba allí. Emanuel era un sionista que podía haber sido a Israel, pero que quiso ayudar a su gente en la misma donde estaba, que era en Polonia, y estuvo en el gueto de Varsovia. Entonces te va contando todo, cómo se desarrolló, empezando por la construcción del propio gueto de Varsovia o la creación del mismo, porque todo el mundo cree que ya se creó y dijeron de aquí a aquí es gueto. No, te va contando todo el lío que se montó, toda la gente quejándose, gente que tenía que dejar sus casas porque tenían que pasar los judíos, pero luego otra contraorden que decía que no, que tenían que quedarse. Un caos, una cosa, sí, muy eficientes los alemanes o lo que queráis, pero un caos. Y es además una narración de cómo va a peor. Quiero decir, si queréis realmente saber lo que pasó, pues os leéis eso, con un buen café o un té, con paciencia y sabiendo que esto va a terminar muy, muy mal, porque lo que te está contando es lo que pasó. Pero a su vez hay relatos, sí, de la gente normal que contaba sus esperanzas y sus sueños, e incluso contaba chistes, en serio, contaba chistes. Crónica del gueto de Varsovia tiene un chiste que dije yo, es muy bueno, pero contado teniendo en cuenta la situación, dices, jolín, hay que tener valor o moral o algo para contar el chiste, que bueno, no lo voy a contar aquí, pero bueno, si alguien quiere que lo cuente o escriba, yo lo hago, no tengo ningún problema de contar este chiste. Vamos, si tenéis curiosidad. Es un libro que, bueno, es un poco durillo, no es una novela, es un relato de lo que ocurrió, de lo que le contaba la gente. Y el tercero es Maus, de Art Spiegelman, que es el único cómic o novela gráfica que ha ganado el premio Pulitzer. Bien, Maus es una novela gráfica que tiene un relato que transcurre a dos tiempos, porque es un poco autobiográfico, porque el mismo dibujante y guionista te cuenta pues las andanzas de su padre o su relación con su padre, que es este hombre mal encarado, que mira el precio de las cosas mucho y no quiere gastar, y es una persona realmente muy desagradable, y al mismo tiempo que te cuenta esto, cómo es esa persona, el padre del dibujante te cuenta lo que él vivió en el Holocausto, y entonces hace una especie de doble lectura en la que te das cuenta de que este hombre es así porque sobrevivió a lo que sobrevivió, y es más, sobrevivió solo a lo que sobrevivió porque era así, porque tuvo que apañárselas como pudo y se quedó así, o sea, ¿tú qué quieres? Y es una historia realmente interesante sobre las consecuencias de haber sobrevivido a ese horror, porque, bueno, no, mejor no os cuento nada, no hago spoilers. Pero sí, estos tres libros están en el número 3 porque me enseñaron mucho no sobre el Holocausto así en general, pero sí sobre una parte muy particular del genocidio que se sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Momo, de Michael Ende. Lo normal sería haber elegido La historia interminable, de Michael Ende, porque, vamos a ver, este libro que me leí cuando era una niña es de una epicidad bastante abrumante, pero no, elijo Momo porque tiene un significado más especial para mí, puesto que Momo es la primera novela que me leí, o el primer libro como tal que me leí en mi vida. Es porque hasta entonces pues puede decir que cuentos, algunos tebeos, pero libro como libro, el primero fue Momo, y le tengo muchísimo cariño, está ahí en mi corazoncito. La historia, el personaje de Momo, que es una
que es una chica realmente especial, no especial en plan tonto, sino especial en plan original y amable, que piensa fuera de los límites comunes en que pensamos las personas normalmente. Y en cierto sentido Momo también ha definido un poco mi filosofía de vida, no del todo, pero sí que esa idea de que te matas a trabajar porque así igual en el futuro tendrás tiempo para hacer lo que quieras, no, porque están los hombres grises ahí fumándose tu tiempo. Y eso, la verdad, esa idea me marcó bastante, y no diré que me pego una vida tendida a la Bartola ni nada de eso, ¿vale? No, pero sí que esa idea de no, ya tendré tiempo de hacer cosas cuando sea mayor, pues no. Hago cosas cuando puedo, que eso es lo que se hace cuando eres mayor, que no es que no quieras, es que normalmente no puedes porque no tienes dinero. Pero la idea de ir ahorrando tiempo porque cuando sea mayorcita haré esas cosas, no porque no sé, porque Momo fue ese libro que a mí me marcó mi infancia, fue el primero, y los hombres grises es que todavía están aquí en el cerebro, fumándose el tiempo de la gente. Es esa idea. Michael Ende tenía realmente unas ideas muy originales que se te quedan. Y puede que no sea su mejor novela, puede que no sea el más icónico de sus libros, pero Momo está en el número 2 porque es el primer libro que me leí y siempre será icónico para mí. Y ya sé que este es el momento en que me tendría que parar para hacer algunas consideraciones, pero realmente no tengo ninguna, así que pasaremos directamente al siguiente número, que probablemente los que ya hayáis visto algunos de mis vídeos podéis sospechar cuál es mi número 1. El Señor de los Anillos, de Tolkien. Sí, este libro, como ya dije, sí podría decirse que me cambió la vida porque me hizo lectora. Este es el libro en que realmente vi que la afición a la lectura era algo que podía llevar a cabo, que no era algo esporádico, que podía coger un libro tan largo como este, porque la edición que tengo en mi casa es un solo tomo, que podía leer todas estas páginas, que son miles, y no me aburriría ni lo dejaría, sino que leer una historia era realmente algo que me gustaba, lo cual hasta entonces no había sido algo que llegara a considerar, porque sí, había leído libros, había leído a Agatha Christie y todas esas cosas, pero no me había parado a pensar que tal vez la lectura sería mi hobby hasta ese momento. El hábito de la lectura me vino con El Señor de los Anillos, de la misma manera que a los más jóvenes, a los de la siguiente generación, os ha venido el hábito de la lectura con Harry Potter. Pues bien, para mí Harry Potter fue El Señor de los Anillos, fue ese libro el que me descubrió que había historias que realmente iba a amar mucho, aunque me tomara mucho tiempo leerlas, y que eso, el hecho de leerlas, el hecho de ir desenvolviendo toda esa historia a través de las páginas, era algo que querría hacer por el resto de mis días. Me hizo una aficionada a la lectura y además una aficionada a un género que es la fantasía heroica, del cual había leído pues algunas novelas, pero ese fue el momento donde dije, sí, yo creo que este es el género que más me puede gustar, o ese es el género en el que puedo coger 5 tomos de 1000 páginas cada uno y leérmelos porque es lo que quiero hacer. Y El Señor de los Anillos es eso, está en el número 1 porque cambió mi vida en el sentido de que me hizo bibliófila. Yo soy bibliófila como vosotros, queridos oyentes y o booktubers, porque yo leí El Señor de los Anillos. Sin Señor de los Anillos no lo sé, pero con El Señor de los Anillos yo soy la persona que soy, es decir, una aficionada a la lectura. Y con esto termino este top 10. A la espera de grabar el siguiente, que no sé exactamente cuál va a ser. Bueno, llega el día de los enamorados, tal vez tendría que hacer un top 10 de mejores parejas, pero es que no me apetece mucho. Tampoco creo que tenga tantas ahí, como 10 son muchas. Pero bueno, que si
alguno de vosotros quiere un top 10 en especial, pues que lo puede pedir en los comentarios, que estoy abierta a sugerencias como siempre. De hecho, tengo pendiente hacer un vídeo sobre Terry Pratchett porque Pimbala me lo comentó y tal vez lo haga. Bueno, lo voy a hacer, pero todavía tengo que organizarme y escribir una especie de guión porque no será como los demás vídeos. Pero eso, que bueno, gracias por haber escuchado este vídeo, que dadle a like si os ha gustado. Los comentarios están abiertos para lo que queráis, excepto para insultos. Por favor, no me insultéis, que estoy sensible. Y bueno, hasta la próxima vez. Adiós.